94, ¿no? Que estaba construido y sigue todavía en problemas de asentamiento. Que tiene un asentamiento diferencial en los lados, ¿cierto? Porque tiene inclinación. Y así hay muchas obras, digamos, ¿cierto? Importantes. Ha sido inclusive la consideración un factor para que haya demolición de la estructura. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del asentamiento, ya no en esta gráfica. Supongamos que tenemos la relación de vacíos que es de sub 0, en este caso dándonos números. Pues estos son números arbitrarios, 0,96, digamos, son de vacíos. Y lógicamente cuando se aplica la carga, la intensidad de carga, tenemos un asentamiento. Y en la mesa de pan, niños, no pueden ser. Que es eso, que en realidad esta es la parte más difícil de evaluar en un ensayo de consolidación, porque el asentamiento es rápido, instantáneo. Y luego, también el proceso se va haciendo más lento, porque es el asentamiento inicial primario, o llamado hidrodinámico. Entonces acá tenemos un asentamiento desde este punto, va bajando cada vez un poco más lento, ¿no es cierto?, hasta llegar a este punto. Todo este proceso de inicial y el primario llamamos el asentamiento hidrodinámico, que en realidad tiene dos etapas. Lo que más, en realidad, lo que se estudia en el laboratorio es estos dos procesos, inicial y primario. Finalmente, el asentamiento secundario es posterior a lo que ocurre en las dos etapas iniciales, la tercera etapa secundaria, pero esto es un tiempo a largo plazo. Y bueno, entonces para poder determinar dónde termina justamente este asentamiento es haciendo este proceso. Algunas veces lo hacen esto con logaritmos, pero aquí estamos hablando de una escala que nos facilita en realidad encontrar este punto. Lo que pasa es que acá esta curva Calentale el leche, Paul. se toma una tangente, esta curva, y otra tangente de aquí. Donde intersecta el punto, y justamente por ahí va a pasar una recta paralela al eje. Entonces, en ese punto es lo que acaba justamente el asentamiento hidrodinámico, el inicial y el primario, estas dos etapas. Entonces ponemos la relación de vacíos inicial y esta es la relación de vacíos final. Aquí, teóricamente, para nosotros, por eso el asentamiento nunca se calcula al 100%, al 90, 95% nada más. Entonces el asentamiento secundario es para un tiempo después. Entonces esa sería digamos, la etapa, ¿no es cierto?, que muestra esta gráfica. Justamente cuando hacemos el ensayo de consolidación tenemos que tomar en cuenta qué cosa, el incremento de carga versus relación de vacíos. Y con eso vamos graficando. Entonces, lógicamente, los tiempos, digamos, ¿no es cierto?, de control tiene que ser bastante riguroso para que podamos hacer esta curva, si no, no se puede hacer. Por eso el tiempo del ensayo y la disminución de la relación de vacío lo vamos a calcular en función de la disminución de la altura de la muestra. Pues calculamos para cada instante esta relación de vacío y nos permite hacer esta gráfica. Y esto es el incremento de carga. Ingeniero, disculpe, ¿a qué se refiere con hidrodinámico? Así se llama el asentamiento de las dos etapas primarias, o sea, la etapa inicial y la etapa primaria, que la llamamos cuando empieza esta deformación. Tenemos el suelo con la relación de vacíos inicial, ¿verdad? Y calculamos, tenemos relación de 0,96 en este caso. Aplicamos la carga, inmediatamente nosotros vamos controlando el tiempo. Entonces esta partecita que estamos llamando etapa inicial es muy difícil de evaluar, decía yo, porque instantáneamente se asiente rápido. Pero después el asentamiento es más lento. Entonces, donde le va a dar este tipo de curva, casi todos los suelos se comportan así. Entonces, esta curva, si nosotros controlamos bien el incremento de carga versus relación de vacío, entonces vamos a tener este tipo de curva.
y dónde, lógicamente aquí tampoco le va a decir exactamente dónde terminó, simplemente que va a depender mucho de la forma de, la, de esta curva que se obtiene en función del ensayo. Entonces aquí vamos a trazar, como les decía, a esta curva se traza una tangente recta y también aquí intersecta este punto y de ahí trazamos esta paralela, esta línea anaranjada. Entonces quiere decir que ahí ya terminó el asentamiento hidrodinámico. En realidad, sí, lógicamente, ¿por qué se asienta? Justamente porque de los poros sale el agua. Ya. Todo lo que es hídrico, ¿no? Sale el agua, entonces lógicamente que hay mayor incremento de lo que se llama la presión efectiva y por tanto se va deformando el suelo. Si no saldría el agua de los poros, tampoco se asentaría el suelo. Pues justamente aquí, por eso cuando hacemos el ensayo, el edómetro, se colocan dos placas porosas para que el agua salga por arriba y salga por abajo. Entonces esto se va reduciendo el volumen. Reduce los volúmenes, lógicamente te va disminuyendo la relación de residuos. Entonces este punto de aquí, como podemos decir, casi arbitrario, porque va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la exactitud que hacemos. De todos modos, yo voy a hacer la escanea porque es un poquito largo, para darles un modelo de ensayo de consolidación que yo hice para mis trabajos particulares en la Universidad de Cochabamba y también en La Paz. Ahora, lógicamente, ya creo que en la Galería René Moreno ya están haciendo ensayos de consolidación. Vamos a pedir que, a ver si los puede atender un día, por lo menos en forma demostrativa. De todos modos, yo se voy a pasar por auxiliar. Le voy a pasar escaneado todo el trabajo de ensayo para que tengan ustedes como modelo. Ustedes pueden programarlo el asunto, por ejemplo, el control de estos valores para que dé las curvas, ¿no? Está todo el ensayo ahí, toda la gráfica que estamos viendo aquí, lo van a ver ahí en ese ejemplo numérico, real, de un suelo de Santa Cruz. Muchas gracias. Bien. Por favor, sabe que para no estar mandando por WhatsApp, al auxiliar seguramente ustedes ya tienen conexión dándole su correo electrónico, entonces es fácil hacerle escanear y se lo manda a su correo y se lo envía a ustedes para no estar sacando por WhatsApp. Pueden imprimirlo. Solamente que voy a abordar de qué trabajo, de qué específico se pasa. Cuando uno le encarga algún trabajo no se puede dar sin autorización del quien le paga. Por eso yo voy a abordar simplemente el nombre del lugar de trabajo, nada más. Pero el ensayo está completo. Bueno, esta parte vamos a ver lo que es el porcentaje de consolidación. Se determina también por el porcentaje de consolidación, generalmente lo puedo repetir hasta 90%. El porcentaje de consolidación le vamos a llamar con letra U mayúscula. Se define como el porcentaje promedio del esfuerzo adicional delta sigma, que este es el incremento de carga para que se asiente el suelo, que es soportado por el aumento del esfuerzo efectivo y representa el porcentaje de la compresión total o máxima que ya ha ocurrido en el estrato. El porcentaje de consolidación depende de varios factores. ¿De qué depende? Primero, la permeabilidad del suelo, que rige la velocidad de filtración del agua. Lógicamente que el suelo es más permeable, el asentamiento es más rápido. Entre menor permeabilidad que tenga el suelo, entonces el tiempo de asentamiento va a ser mucho mayor. Después tenemos el otro factor que interviene, es el espesor del estrato, la altura del estrato. Por eso es importante cuando se hace un trabajo en un suelo real, para poder estimar el asentamiento, se tiene que saber
la altura total del estrato que estamos trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando estamos haciendo un estudio de suelo, por ejemplo, algún ingeniero o un calculista le va a pedir, hágame un estudio de 10 metros. Bueno, resulta que los 10 metros usted tiene arcilla. Y continúa la arcilla 11, 12 metros, de repente, o 13 metros, ¿sabes? Pero resulta que como le están pagando solamente 10 metros, hay mucha gente que deja medias. Entonces eso no se debe dejar así. Sino hay que atravesar la estrata sí o sí para poder estimar el asentamiento por la incidencia de las presiones de la edificación que se está haciendo encima del suelo. No es conveniente dejarlo, si no, no vamos a poder calcular nada, porque nos está pidiendo la altura total del estrato que está en el estudio. Por eso muchas veces en un estudio de suelo hay que celebrar por seguridad, porque el propietario no va a querer pagar ni un metro más porque usted le dice 10 metros. Él no va a entender que había necesidad de entrar 3 metros más. Para él es 10, punto. Entonces, por seguridad hay que entrar hasta pasar el estrato en conflicto, si así hablamos. Bueno, entonces, la especie de estrato que influye tanto en el volumen de agua que debe filtrarse por la distancia que debe atravesar y el gradiente hidráulico. ¿Cuál es el gradiente hidráulico? Lógicamente nos da la H1 menos H2 sobre, o sea, la altura, que es la diferencia de altura. Cuando estamos hablando de energía de mayor presión a otra de menor presión, estamos llamando la pérdida de carga. Para que haya movimiento de una partícula de agua tiene que haber pérdida de carga. Entonces de ahí la diferencia entre presiones, presión 1 menos presión 2, que lo podemos expresar justamente en alturas. Entonces estamos hablando de H1 menos H2 dividido entre la longitud que recorre la partícula de agua. Eso nos da la gradiente hidráulica. Bien. Después el número de fronteras permeables. Es decir, que son, lógicamente, si tenemos una arcilla al medio de 2 estratos de arena, entonces los estratos permeables son 2. Pero si hubiera un caso, supongamos arriba hay arena y abajo hay entonces solamente va a tener una cara permeable, nada más. El número de fronteras es el 1. Esto es importante saber esto porque para que apliquemos las fórmulas y también los hábitos para calcular lo que se llama, ¿no es cierto?, el porcentaje de consolidación. Esto inclusive ya viene dado que podemos estimar según, dependiendo de las caras permeables. Bien. Entonces, en realidad, este porcentaje de consolidación U que le estamos llamando está en función de qué? Del tiempo de consolidación, relación de vacíos, coeficiente de permeabilidad del suelo, la altura del estrato, las caras permeables. Esta relación de H dividido entre N el número de caras permeables se llama altura efectiva. Está elevado al cuadrado. Cuando estamos hablando de gamma W, estamos hablando del peso específico real del suelo. Sin embargo, no va a variar mucho si le ponemos 1, no nos compliquemos más. A veces 0.9999 o 1.11, algo así. Entonces, esto no incide mucho. Y a su vez es el índice de compresibilidad, que viene a ser delta E sobre delta C, o sea, la relación de vacíos inicial menos la final sobre la presión final menos la presión inicial. Es un cuadrado así de. Entonces, lógicamente que este porcentaje de consolidación está en cosas, depende de todas estas variables que hay. Como decía aquí, este A sub B, que viene acá, y igual a esto, es un delta E sobre el signo primo, que viene a ser E inicial, perdón, claro, menos E inicial, menos E final, sobre el incremento de presión final, menos el incremento de presión inicial. Eso nos da este valor. Pero a todo esto de acá, lo llamamos
el término T mayúscula que termina aquí se llama factor tiempo, que es una relación adimensional que se llama factor tiempo y se define como esta expresión de T. Entonces, U, por decía aquí, es función de T, pero T mayúscula es todo esto lo llamamos factor tiempo. Entonces, esta relación de U y T podemos calcularlo mediante un abaco o también bueno, entonces la relación de porcentaje de consolidación y el factor tiempo se expresa en una función matemática que es independiente de las características del suelo o de la magnitud de la composición. Y es dependiente justamente de la variación del delta sigma, que el delta sigma es el incremento de presión. Ahora, este delta sigma, ¿cierto? Lógicamente hay que tomar en cuenta el peso propio del suelo más el incremento de las presiones del edificio en este caso, ¿no? ¿Cuánto aumenta? Cargamos con el edificio, cuánto más para incluir esa presión. Justamente en esta materia vamos a ver cómo podemos calcular el incremento de presión a diferentes profundidades del suelo. Aplicando varios métodos, para varios casos, vamos a aprender a calcular justamente la incidencia de la presión sobre este estrato. Puede ser que sea 3 metros, 4 metros, 10 metros. Entonces vamos a ver la incidencia, justamente vamos a aprender a calcular ese incremento de presión en por las cargas invisivas de la estructura, así para que podamos evaluar cuánto de presión vamos a aplicar en un panel determinado en el estrato que estamos estudiando. Ahora, también, pero depende también de la variación del tercímetro y la profundidad a través del estrato, si este estrato está limitado arriba, abajo por capas permeables. Vamos a ver, también depende mucho de cuántas caras son permeables, son 2 o 1. En realidad, esta relación de K, 1 más C dividido entre A sub B, nos mide en realidad una especie de velocidad de consolidación. Cuanto más grande sea este valor, que es el suelo, se consolida mejor. En realidad es como medir el movimiento vertical justamente de una situación. Bueno, ahora para poder evaluar ese factor tiempo, este abaco nos ayuda a hacer esto. Este abaco es válido cuando las dos caras son permeables, para ese caso. Por ejemplo, supongamos, yo voy a calcular, voy a decir, quiero calcular el tiempo de consolidación, el tiempo que va a ocurrir el 50% o 60% de consolidación. Me doy yo arbitrariamente qué va a ocurrir. Entonces yo quiero analizar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces quiero saber cuánto va a ser mi asentamiento. Se puede también decir, bueno, ¿en qué tiempo va a ocurrir el 50% de consolidación? Entonces agarro el porcentaje de consolidación, voy a poner aquí 50. Esto me va a permitir calcular el factor tiempo para eso. Entonces este es 0,2. Entonces la fórmula que estamos viendo anteriormente, T vale 0,2. Y de ahí ese despejo, ¿no es cierto?, me va a permitir calcular el tiempo. Voy a despejar porque conozco la permeabilidad, conozco la relación de vacíos, conozco el incremento de carga, todo eso son datos. Simplemente despejar T, en este que está en la fórmula anterior. De esto voy a sacar ese valor, porque este U ya lo tuve. Fíjense, aquí es lo que estamos diciendo, que el porcentaje de consolidación depende de esto. Entonces yo tengo que ir encontrando este valor de aquí, y para el 50% fue 0,2, ya tengo este dato 0,2. Entonces como tengo permeabilidad, tengo relación de vacíos,
tengo el número de caras permeables, tengo la altura del estrato, también tengo este valor que es este de acá, relación de vacío inicial menos final, etc. Y tengo también peso pasivo del lado que vale 1 y el espejo que me va a dar directamente el tiempo de consolidación para el porcentaje de 50%. Puedo calcular 60, 70. Entonces ese abaco me favorece calcular eso, me simplifica el cálculo. Pero este repito, es solamente para las caras son permeables en ambos lados. Bueno, también tenemos otros valores que nos puede permitir calcular, como por ejemplo C sub B. El C sub B se llama coeficiente de consolidación. Entonces en realidad dice las características de un suelo que rige su velocidad de consolidación se puede expresar por el coeficiente de consolidación, lo que vimos anteriormente en la parámetro. Expliqué que esa era la velocidad, expresar el coeficiente de consolidación, que en realidad es como calcular la velocidad con la cual se va a producir esa deformación. Bueno, antes de hacer el problema, o si quieren hagamos el problema aplicando ya la fórmula que estamos viendo. Fíjense, dice aquí que el coeficiente terminando lo que estamos hablando, para esfuerzo por debajo de la carga de consolidación, el coeficiente de consolidación es alto, la cual indica que la consolidación es rápida. Esto que estamos hablando, indica que nos expresaba en realidad la velocidad de la consolidación. Ahora, como ejemplo podemos ver aquí, hallar el tiempo que se requiere para que se produzca el 50% de consolidación en el estrato del suelo siguiente. Ahora tenemos el coeficiente de permeabilidad de 0.00001 centímetros por segundo y la relación de distribución inicial tenemos un 5%. Y A sub B, el índice de compresibilidad, es A sub B, que es una relación que era menos E2 dividido en leche? presión final menos la presión inicial. Pero ahí estamos dando este valor. Y el peso excesivo del agua estamos tomando 1. Pero este de aquí es 1 gramo por centímetro cúbico. La M que compensada por R. Grado por centímetro cúbico. El espesor del estrato es de 900 centímetros, con superficies permeables arriba y abajo. Entonces, el porcentaje de consolidación en este caso es 50%, entonces el abaco estamos sacando este 0,2, este abaco de aquí. Entonces estoy tomando el 50% de consolidación, aquí tengo 50, tengo acá y aquí encuentro 0,2. Ingeniero, en ese abaco el factor de tiempo no tiene unidades, ¿no? No tiene unidades. No tiene unidades. Entonces, este me está permitiendo, fíjense, me está simplificando la simplificación. Si puedo hacer para 40, para 30, para 70, pero no me voy a atrever a hacer a más de 90 o 100, no. Aquí aunque sea ese porcentaje, pero no se toma. Generalmente hay un valor de la construcción secundaria que ocurre después, cuando termina. Lo normal es calcular máxima hasta 90, 95% máximo. Entonces aquí tenemos el 50% más 0,2. Y entonces ya teniendo esos datos, lo único que estamos haciendo es reemplazando justamente en esta ecuación. Aquí. Este tengo 0,2, el 50%, ¿no es cierto? De T 0,2. Y de ahí estoy despejando T. Tengo todos los datos ya conocidos. Lógicamente hay que tener cuidado en poner en unidades, ¿no? Poner Iglu América, ¿verdad? 100 centímetros, pues poner todo en centímetros. Hoy poner Iglu América. Dos, porque dice que las dos caras son Paul. entonces Poner Comedy Center. elevado al cuadrado. ¿Ya está dando la clase los dibujos? ¿Sí? No, estoy ocupado, estoy en clase. A su vez, a su vez,
homosexual ese. Es un errorcito, por eso no lo pude. Ya te perro gay. Este pequeño corrección. Entonces, con eso pues, calculamos y tenemos aquí, fíjense, para que ocurra el 50% de consolidación es 565 días. Por ejemplo, la consolidación no es un asentamiento lineal. Por eso no podemos decir que en algún examen una vez pregunté y le sacaron para el 50% valía tanto y 60% vale tanto, por eso de 3 cifras. No es así. La gráfica del asentamiento es parabólico, no es lineal. Pues no podemos simplemente sacar el reporte de 3 cifras. Pues, bien, ahora vamos a hablar de la compresión secundaria. Justamente la compresión secundaria viene después de los dos procesos, que es el inicial y el primario. Ahí terminó nuestro ensayo hidrodinámico. Ahora viene la compresión secundaria para un tiempo después. Por ejemplo, la compresión secundaria, bueno, hasta ahora no se sabe qué ocurre. Dice, por ejemplo, después que el exceso de presión hidrostática se ha disipado, la compresión no cesa, sino que continúa muy lentamente, en proporción siempre decreciente por tiempo indefinido. Esta es la compresión secundaria, que parece ser el resultado de un reajuste plástico de los granos del suelo a los nuevos esfuerzos, o de la fractura progresiva de las ligaduras entre los granos y posiblemente de la fractura progresiva de las mismas partículas. La compresión secundaria se puede apreciar en un gráfico de asentamiento con función logaritmo tiempo, figura 99 del programa. La compresión secundaria se presenta como una línea recta con pendiente hacia abajo o en algunos casos una línea recta seguida por líneas rectas pendientes y líneas rectas pendientes. Aquí, fíjense, pongamos lo que les mostraba hace rato era en una escala natural. Esta escala, en cambio aquí está escala logarítmica. El otro estaba en escala normal, ¿verdad? No estaba en logaritmo. Entonces, aquí esta es una gráfica semilogarítmica, porque la relación de vacío estaban poniendo escala logarítmica. Pero ¿por qué lo hacen esto? Justamente para poder determinar con mayor facilidad, digamos, ¿cierto?, dónde termina el asentamiento secundario. Entonces, si ustedes sacan la gráfica anterior, que era esta, esta gráfica. Este está usando otra escala, la escala natural, 50, 100, 150, 200, etc. En cambio, el otro está usando escala logarítmica. Pero aquí es un poco más difícil de evaluar a dónde vamos a terminar la inicial. En cambio, y más que todo, también esta parte de la secundaria. Pues para eso se utiliza justamente la escala logarítmica, acá en este eje. Por tanto, los puntos son más acentuados, fíjense. En la misma gráfica, pero en otra escala. Entonces aquí, desde acá, es inicial y lógicamente aquí viene una curva más pronunciada utilizando otra escala que nos facilita encontrar la tangente aquí en este punto y otra tangente acá en esta curva. Cuando intersecta este punto, entonces ahí termina precisamente la relación de vacío final. Todo esto es la hidrodinámica. Entonces, bueno, con eso calculamos, dice que acá el asentamiento secundario va a estar asintótico, no sabemos dónde va a acabar. Bien, entonces... ingeniero, sí, sí. entonces, en otras palabras, la etapa inicial y primaria en conjunto es lo que se llama hidrodinámico. Exactamente. Las dos fases. Las dos fases. Eso es lo que hacemos en laboratorio. Hasta ahí. Después el otro es teórico. La secundaria. Muy bien, muy bien. ¿Dónde acaba? Está suponiendo, dicen,
la ruptura de mismas partículas, la ligadura entre granos, en fin. Hay teorías, pero la ciencia cierta no se sabe por qué sí lo ocurrieron estos problemas. Por eso el asentamiento no puede, la consolidación va a ser al 100%, no se puede. Bien. Entonces, bueno, el asentamiento, o sea que para la fórmula que vamos a emplear justamente para el asentamiento secundario es el delta E, ¿cierto? Menos alfa por logaritmo de T2 menos logaritmo de T1. Entonces este logaritmo de T1 pues, justamente es el tiempo en el cual hemos hecho el cálculo y el T2 un tiempo después. Y alfa es un valor, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en libros especializados porque es un valor que es exponencial. Bueno, en esta expresión T1 es el tiempo necesario para que prácticamente se termine la compresión hidrodinámica y T2 cualquier tiempo posterior. Entonces en esta expresión se ignora la compresión secundaria que se produce durante la fase hidrodinámica, pero el error probablemente no es grave, entonces estamos aceptando algunas teorías. El valor alfa es coeficiente que expresa el régimen de compresión secundaria. Con el coeficiente de compresión secundaria C sub alfa se puede expresar los mismos términos en porcentaje de asentamiento, ¿no? Donde decimos C sub alfa es igual a alfa, esto podemos encontrarle para una cierta característica de materiales, adoptamos este valor alfa. Uno más, la relación de vacío, este E es donde acaba justamente el asentamiento secundario. Entonces aquí sacamos delta H sobre H, ¿cierto? Porque el delta H va a ser el asentamiento posterior. Entonces aquí despejando esta fórmula, va a ser delta H, va a ser igual a todo este valor, al menos C sub alfa por logaritmo de 10 de T2 sobre T1. T2 es el tiempo después que adoptamos arbitrariamente. Puede ser que sea 50 años, 60 años, no sé cuánto. Y T1 es el asentamiento donde terminó la parte hidrodinámica. Este tiempo lo vamos a reconocer. Este H es de la altura total del océano. Entonces aquí multiplicamos por eso y vamos a calcular este asentamiento secundario. Es más teórico. Pero que en definitiva ya no incide mucho tampoco en el efecto, digamos, de la estructura, ¿no? Porque el asentamiento tan mínimo que ya no tiene mucha relevancia, digamos. Entonces, pero más que todo el asentamiento secundario es algo teórico. La compresión secundaria es con frecuencia irregular y solo se puede aproximar burdamente, ¿no? O sea, una aproximación, con una línea recta en el gráfico del logaritmo de tiempo. Por lo tanto, los estimados de la compresión secundaria es rara vez en eso. Como ven, es teórico. Bien, entonces, representación de los datos del régimen de tiempo. Las tres fases del régimen de tiempo dependen del nivel del esfuerzo. Por tanto, es conveniente expresar las tres fases como funciones de esfuerzo final. Entonces, lógicamente que el asentamiento también va a ocurrir también dependiendo, ¿no es cierto?, de la cantidad de carga que tengamos. Si tengamos una carga muy grande, lógicamente también va a incidir en la velocidad de propagación. Por eso en algunos suelos, por ejemplo, cuando son granulares o limo arenosos, existe la consolidación, pero en el transcurso de que vamos cargando la estructura ya se va deformando. Entonces rápido, ¿por qué? Porque la permeabilidad del suelo es alta. Pero en cambio si es arcilla, ¿no es cierto?, cuanto más fino sea los granos del suelo, entonces la permeabilidad es más baja. Por tanto, el asentamiento de la consolidación, la etapa hidrodinámica va a ser más larga. Pero vamos a ver lo que es en realidad. Estas son prácticas que van a ver. Compren el texto que está, por favor, el módulo que antes era 2.14, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si está atendiendo las fotocopiadoras. Ahí inventa la. Sí, ingeniero, está atendiendo. Está haciendo ahí, por favor, la misma gráfica. Hay unas cositas en ahí. ¿Dónde, ingeniero? ¿En dónde? El módulo que está frente a
el laboratorio, que se llama, ¿no? Antes era 214, ahora es 214. La Hay una fotocopiadora ahí, 22, 222. ahí la Eh, en la fotocopiadora ustedes van a encontrar dejé el manual de laboratorio, tanto el suelo 1 como el suelo 2, dejé la fotocopia de ejercicios resueltos del primero quinto, circuito tomo 3, pueden comprarlo, eso les va a servir para suelo 1, suelo 2, está completo. Después tiene justamente la mecánica del suelo parte 1 que corresponde al suelo 1 y parte 2 que corresponde al suelo 2. Está completo. muy bien, gracias. La hora de ejercicio resuelto con un niño le va a salir muy caro porque creo que es una de 20 bolivianos. Es bueno tener el laboratorio, el mundo del laboratorio también. También les pasé por internet, ya está inclusive. Ahora si gustan, préstense un disco o saquen flash memory del Instituto de Investigación de Tecnología que está en la sala de profesores en la esquina. Ahí está un tomo con más el disco, pues se lo copien y ustedes pueden copiarlo el manual del laboratorio. Está completo, está en tamaño libro, chiquito. ¿En dónde dice, ingeniero? En Sociedad Científica, ¿no? El Instituto de Investigación de Tecnología. Queda justamente ahí donde toman agua en la sala de profesores, ¿verdad? Un poquito ahí, casi en la esquina, ahí está el instituto. Pídanle que le den, que les presten, se lo copien por último, el disco que está ahí, y tienen para imprimir. Bien, bueno, veremos ahora el cálculo de asentamiento por consolidación. Todo lo que hemos hecho en un modelo de teoría ya podemos aplicar en aquí. Por ejemplo, cuando hacemos un ensayo de consolidación, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Determinando el delta H, que va a ser la formación del estrato de suelo, la altura del estrato de suelo, ¿no es cierto? H1 menos H2 delta E. Igualmente aquí, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, estamos sacando de esta gráfica. Supongamos que este es un suelo. Tenemos vacíos y tenemos sólidos del suelo. Todo lo que ocurre de aquí para acá ocurre en el laboratorio. De acá para acá ocurre en el campo. Estamos haciendo una similitud. Entonces estoy llamando, ¿cierto? Cuando se deforma el laboratorio, voy a llamar delta E. Y lo que queda en el vacío, todo lo que queda en los vacíos se llama E sub 0, de vacíos. Y esto es volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy llamando aquí 1, ese valor. Entonces esto va a ser 1 más E sub 0, toda esta parte de aquí, todo el espesor del estrato. En el campo, voy a ver lo que se deforma, es delta H, y la altura total del estrato. Entonces, haciendo esa relación que nos fíjense. Delta H es delta E, que está en la gráfica, y H era 1 más E sub 0. De esto sacamos, expresamos delta H. Entonces delta H que viene a ser el asentamiento por consolidación cuando haya un decrecimiento de la relación de vacío. La relación de vacío inicial que conocemos y la altura total del estrato también. Entonces, esta es una forma de calcular el asentamiento por consolidación cuando hacemos el ensayo de consolidación. Bueno, ahora esto es cuando hacemos el ensayo de consolidación. Ahora también este valor de CESU, fíjense, este valor de CESU, que se llama índice de compresibilidad de Tersay, hay para arcilla y para suelos porosos y en mi caso, pero podemos aplicar esta fórmula también. Esto es lo que más se aplica, al menos en forma práctica, en nuestro medio. Este es eso, la primera gráfica que al principio de este tema, vimos que estamos haciendo variedades de la sección de vacíos versus incremento de presión.
y nos daba, que decía que es casi una curva y la tangente de esa gráfica viene a ser C sub C. Por ese método se calcula el valor C sub C. Empíricamente también se puede conocer E sub C, que también le indiqué el índice de complejidad de Terzaghi, que era igual a C sub C era igual a 0.009 menos el límite líquido. No sé si se acuerda de ver en qué parte estamos con eso. No era 0,009, ¿sí? Exactamente, esa es la diferencia. Entonces no hay que confundir, lógicamente eso se llama 0.09 era 0,009 multiplicado por el límite líquido menos 10. Ese llega a ser el índice de compatibilidad de las arcillas. Sí, y también hay para suelos micasos y porosos, ¿no? Para rocas porosas, es igual a C sub C 0.75 por E, que es la relación de vacíos, menos A. Entonces A se toma 0.2 o hasta 0.8, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material. En nuestro caso vamos a tomar C sub C. Entonces esta es una fórmula empírica, pero lo que hay que tener cuidado aquí es para hacer justamente el límite líquido, tiene que estar bien hecho. Preferible hacer por la gráfica, no sé, haciendo variar el número de golpes humedad para ponerla una recta y calcular la humedad equivalente a los 25 golpes, eso nos da el límite líquido. Ahí no fallamos, por no quedar un chambón en el laboratorio, no le fallamos. Pero si aplicamos la fórmula para simplificar, digamos, el trabajo, a veces podemos errar. Si un tipo no tiene experiencia, preferible ir nomás por la gráfica, el límite líquido. Entonces ya tenemos ese valor de límite líquido en vez de trazar un método de consolidación. Podemos obviar, pero no quiere decir que va a ser exacto. Pero este valor es un valor promedio. Este H viene a ser la... Por eso decía, no podemos dejar en un estudio de suelos, si el suelo es sospechoso de que va a tener asentamiento por consolidación, entonces no podemos dejar el médico. Hay que atravesar el estrato para saber cuánto realmente hay. Entonces 1 más E sub 0, esta es la relación de vacíos inicial. Fíjense, esto sí, en un suelo se adopta, las muestras utilizando el mostrador de tubo Shelby de pared delgada. Con eso se extrae la muestra inalterada del suelo, esa es la relación de vacíos inicial. Bien, ahora sí, este sigma 0 es la presión efectiva del suelo que está sobrecargada sobre el estrato que estamos estudiando. Presión efectiva. Ahora, la presión efectiva de este suelo, cuando hablamos de ejercicio vamos a ver eso. Cuando la presión efectiva, claro, la presión efectiva sigma 0, hay que tomar en cuenta la mitad del estrato. Supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo un estrato de 5 metros. Entonces voy a tomar la presión efectiva también de ese estrato, de la mitad, de 2.5 metros. Entonces va a ser todo el espeso, digamos, de la arena, de lo que hubiera sobre el estrato de arcilla, ¿no? Más la presión efectiva de la mitad del estrato de arcilla. Eso es delta sigma 0. Ahora, este delta sigma es la presión inducida de la estructura. Entonces, ahí también, porque también vamos a aprender a calcular después de estos temas, las presiones. Supongamos que aquí va a ser un edificio, ¿cuánto me produce la incidencia? 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, cualquier profundidad. Eso lo vamos a calcular justamente con las presiones máximas de un edificio o de una zapata, con los que mete delta E. Esta es la presión inducida. Entonces esto, por logaritmo en base 10, entonces vamos a calcular el asentamiento delta H, promedio. Pues bien, entonces, si hacemos en un estudio de suelo y sacamos con las muestras inalteradas y determinamos la celebración inicial, conocemos la altura, conocemos el sub C, porque lo vamos a hacer el ensayo de límite de Atterberg, vamos a calcular el límite líquido, entonces calculamos el sub C,
Estos valores son de los datos también del laboratorio. Nosotros cuando vamos al campo vamos a sacar muestras de diferentes estratos, diferentes gammas, y vamos a calcular la presión efectiva de toda la sobrecarga del suelo que está haciendo una presión sobre el estrato que estamos estudiando, el estrato de arcilla, más la mitad del estrato de arcilla que estamos estudiando. Toma en cuenta la mitad de la altura. Entonces eso nos da sigma 0. Y delta sigma, decimos, bueno, ¿cuál es la zapata más creada? Por así decirlo, que se tengan con la edad. ¿A cuántos metros? 5 metros. Entonces vamos calculando cómo se va disipando ese incremento de carga con la profundidad. Pues con eso calculamos este delta sigma. Con eso nos va a permitir calcular este delta H. Claro, ahora si queremos afinar este cálculo, entonces hacemos un ensayo de consolidación. Esto nos permite, fíjense, un ensayo normal de suelo, nos permite calcular estas incrementos. Pero si realmente queremos hacer con mucho detalle, entonces C sub C vamos a calcular por la gráfica, ¿no es cierto?, de la relación de vacíos versus el incremento de presión, que está en las primeras figuras que les he hecho al inicio de este tema. Ahí calculamos la pendiente de esa figura, para C sub C. En realidad es casi una recta esa pendiente de la banda. Entonces se toma como si fuera una recta. Entonces la tangente de esa recta nos va a dar justamente este valor C sub C. O si no, utilizamos el que hacemos así sin hacer ensayos de consolidación. Para estimar el asentamiento podemos usar el límite líquido que hacemos en un laboratorio, pero bien hecho. Bueno, también entonces esta es una fórmula bastante aplicable en nuestro medio, y es rápido, nos permite estimar un asentamiento. Pero no nos está diciendo en qué tiempo es así. No dice cuál es el en qué tiempo, qué va a ocurrir en el asentamiento de 50, 60, no está diciendo eso. Pero sí nos da un asentamiento. Después tenemos justamente esta es la misma, simplemente por esta parte lo que me llaman C', que viene a ser esto. Por eso es importantísimo conocer siempre el espesor total del estrato que vamos a estudiar. Ahora también viene a ser delta H igual a H por los unitarios que se puede determinar mediante el ensayo de consolidación. En fin, tenemos aquí también otras fórmulas, si no queremos emplear esto ya a su vez, que aquí sí o sí tenemos que hacer el ensayo de consolidación. A su vez sobre 1 más E, esta es la simulación inicial, y que va a ser incremento de presión totalmente de presión inicial por H, que viene a ser igual también el índice de conducibilidad volumen sube por delta sigma, o sea, por aquí está mal, no se nota bien, este sigma es el incremento de presión, delta sigma por H, todo esto es N sub B. Bien, también se puede determinar también delta sigma por H sobre esto sub S, que viene a ser, calculamos de M sub B, que M sub S es 1 sobre sub S. Sacamos de aquí por la sub S y podemos calcular esto. Delta H, pero el más aplicable es justamente y esta ecuación de aquí, esta de acá. Por ejemplo, lo calculamos, esto también, este es el incremento de presión de H. Esto, lógicamente, para aplicar esta fórmula sí o sí hay que hacer consolidación. Bueno, eso sería entonces cuando la aplicación en realidad de todo lo que hemos hablado, vamos a llegar a esto. ¿Qué queremos determinar? Asentamiento, consolidación por consolidación. ¿Cuánto es? La cuestión, lógicamente, aquí mucho depende del criterio del ingeniero, pero que tengan criterio. Justamente hoy en el día se está pasando muy por alto algunas cosas, pero debe ser por la crisis económica,
gente está reacia a pagar. Están pidiendo estudio de suelo de 2 metros, de 3 metros, parece una burla. Yo cuando me piden eso no lo hago. Porque ¿qué información podemos dar? Imagínense una estructura que tenga 5 pisos. Y yo voy a hacer presentar un estudio de suelo solamente porque 2 metros. ¿Y cuál es el argumento? Dice que el plan regulador les admite empezar 2 metros. No puede ser. Entonces debe haber algún personaje ahí que no sabe de mecánica de suelo. Entonces esa información es insuficiente. Y después cuando hay problemas, ¿qué ocurre? Le van a decir, bueno, el problema es suelo. Bueno, ¿quién le hizo el estudio de suelo? Tal persona. Entonces van a decir, bueno, ¿y por qué usted no recomendó que esto era insuficiente para tal y para que lo tomen por irresponsable? Y en parte tiene la culpa, ¿no? Lo que debería haber aclarado o en el informe colocar que eso se está haciendo a responsabilidad exclusiva del contratante, para que después no se limpien la mano y digan, no, que él me hizo estudio, bueno, porque no me recomendó. Entonces hay mucha gente que maneja dinero, especialmente los comerciantes, que no conocen el tema, no le critican tampoco, pero sí cuidan su dinero. Entonces pero hay que tratar de convencerlos, justamente, no convencerles, sino hablarles claro qué es lo que perseguimos en el trabajo, qué es lo que estamos haciendo, cuidando su espalda de ellos mismos. Sus intereses, imagínense que vendan un condominio después que se asiente y lo van a devolver pues a los adjudicatarios para decir la vivienda, ¿no? Que le deben al crédito o al banco, y el banco, el que asegura el banco, el aseguro que también va a ser culpable. Por eso hay que cuidarse mucho en este tipo de estructuras, tener mucho cuidado. Bien, no sé si hay preguntas al respecto de este tema. Hola. ¿Algún problema? Como les digo, les voy a preparar un ensayo de contribución completa. Ustedes pueden formularlo. Entonces, ¿qué es formular? El control que se tiene que llevar y las situaciones que ustedes van a ir calculando, ¿no es cierto? Ustedes en el ensayo meten datos, su computadora y se va a calcular. Bien. Vamos a hablar una introducción simplemente de este tema: filtración, drenaje y acción de las heladas. Bueno, cuando hablamos lógicamente que cuando hablamos especialmente de las heladas, de repente en nuestra región no hay heladas, pero sin embargo posiblemente alguna vez construyan, por ejemplo, edificaciones frigoríficas, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay permanentemente frío, y el frío a veces se va transmitiendo hacia el interior del suelo. Entonces, lógicamente que la humedad del agua congelado produce un cambio de volumen del suelo. Por consiguiente puede haber deformaciones en el piso, puede haber deformaciones en las paredes, en fin, causa problemas que se llama el congelamiento del suelo. Entonces, hay que controlar justamente esas condiciones de heladas, sobre todo hay que ver normalmente cómo mitigar los efectos que puede ocurrir cuando hay congelamiento de suelo. La helada no solamente influye en las estructuras de viviendas, edificios, también carreteras. Las carreteras cuando tienen una cierta humedad y luego se congela, lógicamente hay cambio de volumen, entonces por consiguiente daña el pavimento. Entonces es bastante problemático, digamos, cuando hay helada. De suelos por método de GA considera justamente la helada.
espesor de la helada, ¿no es cierto? Y congeló el agua en el suelo a una altura mayor que el pavimento, se considera helada es menor, entonces la helada no es significativa. El cambio de volumen causa problemas en la altitud. Bueno, en cuanto a la existencia del agua, ¿no? Es un problema serio. En realidad, mecánica del suelo, ¿qué trata? De solucionar problemas causados justamente por la falta hídrica, tanto en excavaciones, en evacuación de aguas, algunos tratamientos de aguas servidas, todo eso, las obras, ¿no es cierto?, que hay que hacer, justamente estamos hablando con problemas de agua. Entonces, en el agua hay varios factores que podemos hablar, cuando de precipitación, desempuje del agua de abajo hacia arriba, o socavación, o erosión, todos son causas, ¿no es cierto?, que produce el agua. Entonces, lógicamente, el control de estos eventos, ¿no es cierto?, de lo que hablamos, de erosión, de socavación, de supresión, después de filtración, de infiltración también, porque hay dos cosas importantes cuando se hablan, ¿cierto? A ver, le voy a preguntar, ¿qué significa filtrar? ¿Cuál es la diferencia entre filtración y la otra es infiltración? ¿Cuál es la diferencia? Hola. Filtración no sería el agua que recorre desde la superficie, en infiltración el agua que se encuentra debajo de la tierra. Una idea, otra vez, ¿alguien más? ¿Una opinión? Filtración. Filtración, no más que todo, más. A ver, para que nos entendamos. Supongamos que ustedes están haciendo un canal de riego. Bueno, va a ir una cierta cantidad de agua, pero resulta que a unos kilómetros ya no hay agua. Se perdió. ¿Qué efecto se produjo ahí? Infiltración. Se entró. Es la infiltración. Ahora usted tiene un sótano. No hay agua por la cantidad. Empieza a llover, ¿no es cierto? Empieza a salir por las paredes del agua, ¿no es cierto? Eso se llama filtración. Filtración es lo que sale, y filtración es lo que entra. Son dos efectos diferentes. Entonces, en ambos casos hay que tener cuidado tanto de la filtración como infiltración, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué obra estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, si va a hacer usted un dique, digamos, de contención de aguas servidas, por ejemplo, que indique, no puede infiltrarse el agua porque se ve contaminante, contamina los acuíferos y todo, y las zonas aledañas, ¿no es cierto?, porque el agua está contaminada. Y eso está ocurriendo en nuestro medio. El problema de la infiltración está causando, bueno, los estudios que hace años se dijo de Sabapac, por ejemplo, que la contaminación de los acuíferos en Santa Cruz, que está hablando de dentro del radio urbano, está casi a 50 metros. O sea, ya no es potable el agua a una altura, digamos, menor a 50. O sea, la contaminación no solamente vamos a hablar de una contaminación bacteriológica, ¿no? La contaminación bacteriológica significa que habrán, qué sé yo, bacterias, qué sé yo, que al final, al poder, al someterlo a una temperatura, ¿no es cierto?, hervir el agua para ya purificar, fueran todas las bacterias. Pero la contaminación química, eso no se puede salvar. Justamente la contaminación química es grave. ¿Por qué? La contaminación química que se ve. Uno, a las fábricas, ¿no es cierto?, que hay de embotelladoras de bebidas.
y graban las botellas. Utilizan compuestos, ¿no es cierto?, bastante fuertes que no se degradan. Las curtiembras son los más contaminantes. Le echan un líquido, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente ese compuesto no está yendo directamente pues, a un lugar específico, sino está usando lo mismo, las redes qué sé yo, el tallado sanitario. Y bueno, se está pasando por una cámara, de repente la cámara tiene una fisura o algo, está contaminando los acuíferos. Ahora, las estaciones de servicios, en cantidad de estaciones de servicios que hay en la ciudad, ¿a dónde echan sus aguas servidas? Lavan los autos, de los aceites, del diésel, todo lo demás. Entonces, eso, ustedes saben que es contaminación pura. Entonces, este tipo de cosas trae bastante problemas a la potabilidad del agua, ¿no? Y hay que ir cuidando, y más todavía. Y casi en la zona central de la ciudad de Santa Cruz, hacen pequeños pozos, ¿no es cierto?, para lavado de baños, para jardinería, etcétera, pocitos que van de 30, 40 metros, 25 metros. Pero eso ¿qué está haciendo? Está acelerando justamente la contaminación, porque las aguas servidas superficiales entran hacia el interior del suelo y por tanto contaminan los acuíferos. Entonces, si ustedes analizan la parte química de las aguas servidas de Santa Cruz, es tremendo. Ahora, lógicamente, SOAPAC hace un tratamiento bacteriológico, ¿verdad?, de todos los procesos, aeróbico y anaeróbico. O sea, todos los residuos sólidos, sobre todo de las aguas, de los residuos de las viviendas, los baños, ¿dónde va a parar? Una laguna de oxidación. Esa laguna de oxidación, lógicamente, hay bacterias. Ustedes llevaron ya sanitaria, por si acaso. Sí, correcto. Bueno, pues, ¿cuáles son las bacterias anaeróbicas y aeróbicas? Las anaeróbicas no necesitan oxígeno y las aeróbicas sí necesitan oxígeno para degradar. ¿Qué es el proceso que va en una laguna, verdad? Primero que hacen todo lo que es los residuos orgánicos es consumido por las bacterias aeróbicas. Y abajo están esperando los anaeróbicos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí bien. Pero ¿qué ocurre con la contaminación química? El aceite tiene plomo, tiene un montón de elementos, ¿no es cierto?, que no se degradan. Como le digo, los detergentes, ¿cómo se llama los productos que estoy usando, que utilizan para lavado de botellas, de todas esas industrias, ¿no es cierto?, se utilizan químicos. Entonces los químicos no se degradan en un año, por eso duran 50 años, 100 años. Toda esa agua, bueno, resulta que ya después de hacer un proceso bacteriológico, pero se le echa el agua ya residual a los ríos. Y los ríos se encargan de llevar agua contaminada. Ese es el proceso que hacemos, ¿no? Estamos contaminando, no estamos fijándonos en la contaminación química. Si tuviéramos que ver eso, lógicamente que la gente no cumple eso, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, de residuos contaminantes, como sea de la estación de servicio, de la embotelladora, todas las cosas deberían tener un tratamiento especial, no por el mismo sistema de contabilidad sanitaria. Entonces, aquí, y encima, ¿qué más estamos haciendo? Acelerando la contaminación. Santa Cruz tiene acuíferos intercalados, ¿no es cierto?, de estratos que son granulares y arcillosos, pero tienen agua hasta una profundidad de 200 metros. Por eso, en cambio, a mayor profundidad hay menos agua, pero sin embargo se perforan 400 metros de profundidad para sacar agua. ¿Para qué? Para acelerar la contaminación.
así le pongamos un sello, lo que sea, siempre va a entrar la contaminación hacia adentro de los acuíferos. Pero lo que debería hacerse primeramente, ¿no es cierto?, de contaminar todo lo que es superficial después del 100, para lo posterior ya usarla, digamos, a mayor profundidad. Pero aquí no ocurre eso. Como una gran cosa, dicen ahora 300 metros, 350 metros, pero ¿para qué? Si todavía la contaminación de igualdad, eso dejemos para el futuro, todo para los nietos, bisnietos, tataranietos. Porque no, ¿de dónde van a sacar agua? El agua va a estar tan contaminada que no se va a poder tomar. No hay ese, casi un negocio, por ejemplo, los hoteles, que hay en la ciudad tienen siempre su sistema, pese a que la Sabapaz controla, pero hay cositas clandestinos que hacen, bueno, consumen aguas, entonces hay que tener por eso cuidado, digamos, de la contaminación, eso por filtración. Bien, entonces todo es un proceso, ¿verdad? Entonces, lógicamente el problema tanto de la filtración como infiltración tienen problemas dependiendo de su uso. Entonces el control del contenido de agua o humedad, el control del movimiento del agua en los suelos son aspectos de vital importancia en la ingeniería de los suelos. Estos problemas se presentan al realizar excavaciones, construir caminos, aeropistas, presas de piedra, diques, cimentaciones, etc. Entonces, donde hay agua, hay problemas serios. La energía que posee una partícula de agua se presenta en tres formas. Uno que es energía potencial debido a la altura, la energía de presión debido a la presión, y energía cinética debido a su velocidad. Generalmente esta energía cinética en realidad casi no es tan influyente. ¿Por qué? Porque siempre, en cualquier suelo, ¿no es cierto?, el desplazamiento del agua tiene baja velocidad. Por tanto, siempre está dentro del régimen laminar, no turbulento. Por consiguiente, las velocidades muy bajas, entonces no tiene mucha incidencia en lo que es la energía cinética, pero sí la energía potencial y la energía de presión. Bueno, pues la energía del agua se expresa en carga, se puede expresar en kilográmetros por kilo, o también podemos expresar en alturas, ¿cierto? O sea, no siempre la presión vamos a medirle, también se puede medir en bares, en columna de agua, la atmósfera, en fin. Bueno, ahora la altura que asciende el agua se llama nivel pesométrico, o superficie presométrica o freática. Bueno, aquí es importante, fíjense, y justamente tenemos problemas a veces cuando hablamos. Supongamos que ustedes van a hacer un sótano, un estudio de suelos, y resulta que el nivel freático puede ser que esté a una profundidad grande, pero sin embargo tienen agua, ¿cierto?, que está en diferentes lugares, pero eso es infiltración por los excesos permeables al suelo. Entonces resulta que el nivel freático, ustedes van a decir, bueno, hay un nivel freático a 5 metros, ustedes van a acabar a 4. Supuesto caso en el sótano. Entonces cuando acaban a los 4 metros resulta que el agua sube para arriba. De repente cuando está acabando a los 3 metros va a encontrar agua, a los 4 llega a ser una laguna. Pero entonces dice el hombre, ¿no? Bueno, ustedes me dicen el estudio de suelo, me han dicho 5 metros del teatro, pero si no estoy acabando a 4 y encuentro agua. Es lógico. Está quitando el confinamiento y por consiguiente, ¿no es cierto?, ahí la presión del agua vence la presión atmosférica y por consiguiente el agua sube. Por eso cuando tenemos esos casos, ¿no es cierto?, es bueno controlar el nivel piezométrico. Cuando se hace un trabajo que alguna vez hacen ustedes, pretenden hacer sótanos, por ejemplo aquí en Santa Cruz se está haciendo sótanos inclusive a 3 niveles, 4 niveles.
Eso significa que los casi están a 15, 16 metros de bajo tierra. Y por consiguiente, ahí ya, lógicamente, la incidencia de la presión es fuerte. Entonces, ¿qué se hace con ese caso? Se coloca un tubo piezométrico, que es simplemente hay que controlar, colocar un tubo, lógicamente cerrado en la parte inferior, y colocando las ranuras, ¿no es cierto?, donde supuestamente hay agua. Y controlar el tiempo, ¿no es cierto?, en cuánto se va produciendo, cómo es la ascensión capilar, cómo influye en épocas de lluvia. Por ejemplo, si en época de lluvia, ¿cuánto sube? Y qué tiempo tarda para bajar. Esa incidencia de fluctuaciones de niveles de agua es importante cuando se hace un tipo de obras con nosotros. Entonces hay tanta agua que no puede controlar. Entonces, rara vez en el estado de Santa Cruz, ahora se siguen algunos edificios que han este problema, después de estar excavando, recién han colocado los tubos piezométricos para estudiar cómo es la influencia de los niveles. Aparte de eso, no solamente incide en que le vamos a dejar el agua en la construcción, sino aparece lo que se llama la supresión. La supresión, que no estamos adelantando un poco el tema. La supresión es la presión del agua. En realidad, si usted tiene, digamos, un sótano, ponga un 20 por 20, por así decirlo, cualquier valor. Bueno, usted lo puso una losa, 20 por 20. Pero resulta que el nivel de agua subió. Entonces, ¿qué aparece? Las presiones del agua en esa área de 20 por 20 aparece todo el empuje del agua de abajo hacia arriba. Y tiene una componente, la resultante, que es E, cualquier letra que podemos llamarla, una carga puntual al medio. Y eso trata de que si la presión de arriba es menor, lo va a levantar. Por eso los tanques enterrados, después de una lluvia, a veces aparecen arriba. ¿Por qué? Porque el empuje ha sido grande. En las piscinas vacías, después de una lluvia, aparecen rajadas. Es así la presión que está en el empuje de la supresión. Porque el empuje después de una lluvia intensa, el nivel de agua subió arriba y aparece un empuje de la base de la piscina. Y varias piscinas aparecen inclusive rajadas y algunas inclusive flotantes. Y después hay problemas serios, como que dicen, bueno, mala construcción, que eso no ha sido eso, sino que a veces no está diseñado por la armadura necesaria para soportar justamente este esfuerzo de la supresión. Hay varios que tienen piscina entrando en juicio con los constructores, pero en realidad no es tanto sino que ha sido un falta de cuidado que fue hasta el momento de que llamamos que hacer el cálculo, que debía considerar ese efecto de supresión, para que no se los dañe su losa. Algunos edificios, después de estar haciendo ya un sótano de 3, 4 niveles abajo, han hecho pilotes para anclar el efecto de la supresión. Es un problema de agua que es bastante difícil de solucionar, y eso siempre se debe considerar antes de ejecutar la obra y planificar bien. Entonces, lógicamente, la mecánica del suelo trata de solucionar algunos problemas, ¿cierto? Para poder evitar este tipo de cosas que puede ocurrir en la etapa constructiva. Pero aquí podemos ver lo que estamos viendo. Tenemos aquí, es una significación de carga. Básicamente aquí tenemos, este es un tubo piezométrico. Fíjense aquí, lo tengo, aquí está el nivel de agua. Lógicamente el agua, esto no va solamente hasta aquí. Entonces el agua entra por aquí, lógicamente va a subir hasta seguramente esta pendiente va a tener una línea de presión que viene así. Entonces el agua siempre trata de que con una manguera que usted agarre en este punto aquí va a tratar de llegar a este punto. Entonces lógicamente va a ascender. Entonces hay que ver cuánto es la ascensión y cuánto baja en diferentes etapas. Ahora, lógicamente aquí podemos ver la pérdida de carga, porque supongamos que tengo un nivel de agua aquí y tengo otro nivel de agua. Entonces lógicamente el agua se va a mover desde aquí hasta acá, hasta este punto, pero tiene que ver esa pérdida de carga. H1 menos H2, entonces la pérdida de carga. Aquí tengo una partícula de agua con mayor energía, aquí de menor energía, por tanto,
una pérdida de carga, pero para que haya un movimiento de agua. Las condiciones para que haya movimiento de agua en el suelo, que tiene que ser un suelo saturado y además tiene que haber una pérdida de carga. Entonces la gradiente hidráulica que viene a ser H1 menos H2 dividido entre este L. Esa es la gradiente hidráulica. Entonces con eso calculamos la gradiente hidráulica. Cuanto mayor va a ser, digamos, la diferencia de alturas, por ejemplo, la gradiente hidráulica es mayor. Bueno, ¿hasta qué hora son las clases ahora? Hasta las 9, ¿no? Hasta las 9:15 dije. 9:15. 9:15. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, si aquí vamos a ver, esta es la pérdida de carga, vamos a ver la ecuación de Darcy para poder calcular justamente la filtración. Vamos a avanzar un poco. Si en dos puntos diferentes de la misma masa continua de agua hay cantidades diferentes de energía, estamos hablando aquí, habrá un movimiento de las partículas de agua hacia los puntos de menor energía y la diferencia de carga o energía se gasta en el trabajo de mover el agua. La ley de Darcy expresa la especie de carga delta H que se requiere para mover el agua a través del suelo de distancia L con gasto Q. Este gasto Q es el metros cúbicos de nuestra caudal, gasto. Entonces delta H igual a ser Q por L sobre K por A. Esta es la ecuación de Darcy planteada a partir de esta ecuación. Entonces donde delta H viene a ser diferencia de alturas, Q es gasto de flujo o cantidad de fluido. K es coeficiente de permeabilidad, A es el área transversal que atraviesa el flujo. Entonces, justamente para determinar la pérdida digamos, de agua, vamos a utilizar justamente la ecuación de Darcy. Entonces, vamos a ver acá lo que se llama nivel de flujo. Vamos a suponer que aquí tenemos acá una barrera, hemos hecho una excavación y clavamos una tabla estaca. Este es un material impermeable, puede ser metal, madera, como sea, pero que sea impermeable. Y aquí tenemos un nivel de agua, aquí tenemos un nivel de agua. Bueno, entonces, si yo tengo una partícula de agua con mayor energía en nuestra potencial, entonces lógicamente el agua va a recorrer de este punto a este punto. Siempre va a tener, y además siempre tratando de recorrer la menor distancia posible. A estas líneas las llamamos líneas de flujo. Bien, ahora, si a estas líneas de flujo lo intersectamos con estas líneas son líneas equipotenciales. Entonces el conjunto de las líneas equipotenciales y las líneas de flujo forman una red de flujo. Entonces aquí le vemos ya. La diferente cantidad de energía o carga pueden representar la figura por líneas equipotenciales, que son líneas en las cuales todos los puntos tienen igual carga. Esas son energías equipotenciales. En cambio, líneas de flujo son el recorrido que hace la partícula de agua de un punto a otro. Esas son líneas de flujo. Las líneas equipotenciales, por ejemplo, son líneas en las cuales todos los puntos tienen igual carga. Las líneas equipotenciales son como curvas de nivel de igual energía. Las líneas de flujo se cortan en ángulos rectos. O sea, siempre decimos, ¿cierto? Estamos tratando de que para formar este red de flujo, tratamos de que hay que entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales tengan un ángulo recto, 90 grados. Y tratamos siempre después vamos a ver eso, de que en esta red, este canal de flujo sea un cuadrado. Eso para permitir un cálculo que vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, ya que el agua se mueve de los niveles de menor energía a los de menor energía, siendo los caminos de gradientes de máxima energía. Entonces aquí estamos en el esquema de las líneas de flujo y equipotenciales, se forman y se denominan red de flujo. Y es un instrumento muy útil para la solución de los problemas de filtración de agua. Entonces, lógicamente, la ecuación de Laplace, por ejemplo, nos hace una serie de familia de curvas
que nos permite calcular las filtraciones pero en terrenos homogéneos. Pero no siempre tenemos terrenos homogéneos, ¿verdad? A veces hay terrenos que son estratificados, entonces ahí podemos utilizar otros sistemas para poder calcular justamente la pérdida de agua por filtración. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la deducción matemática de la teoría de flujo. Esta es una ecuación de clase. La deducción de la expresión matemática de flujo está basada en que el suelo está saturado, primera condición, porque para que haya un flujo de agua no tiene que el suelo tiene que estar totalmente saturado, si no, no hubiera flujo. Además, el volumen del agua permanece constante durante el flujo. El coeficiente de permeabilidad es el mismo en todos los puntos. Estamos idealizando el suelo, no siempre va a ser así, ¿verdad? Hay partes que puede ser más compacto, entonces el flujo no es lo mismo. Pero aquí estamos poniendo la hipótesis de que la permeabilidad es lo mismo en todos los puntos y en cualquier dirección. La ecuación básica de flujo, según la ley de Darcy, se descompone en dos componentes, X y Y. Con la pérdida de carga tenemos eso y delta H sobre delta L, el diferencial de H sobre el diferencial de L. Muy bien, entonces lo que plantea en nuestra clase es una familia de curvas. Así. La velocidad de filtración es la cantidad de flujo o gasto dividida entre el área de flujo. Velocidad es el flujo de área. Entonces tenemos velocidad en sentido X y en sentido Y. B, planteamos la ecuación, que es igual a ser el flujo a través de un elemento pequeño de solo tengo las dimensiones de X, de Y, y uno se muestra en la figura 94. Entonces tenemos aquí entrada y salida del flujo, de delta X más delta Y. Entonces, esta ecuación tiene un ratito ahí. Aquí, esta ecuación es eso de que diferencial de X con respecto a E de X, porque Y más esta ecuación 168, bien, aquí se movió la siguiente ecuación 168. Bien, toda esta ecuación, ¿no es cierto?, lo que hace es lo igualamos a cero. Entonces, y se sustituye la velocidad en su ecuación efectiva, tenemos una ecuación. Esta ecuación de acá se conoce como la ecuación de Laplace. Pero esta ecuación es válida solamente para suelos totalmente homogéneos, no para suelos heterogéneos ni tampoco estratificados. Entonces, esta es la ecuación física matemática de Laplace, que indica la pérdida de energía en estado de medio resistivo. Esta ecuación representa dos grupos, cada una de las cuales tiene un número infinito de puntos, los cuales intersecan un número de ¿Tiene clase o qué? Hablamos de las líneas súbitas que hemos anteriormente, entonces todos hay que tratar de que todos sean interpretados en un ángulo recto entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Primero vimos la ecuación 93. Las líneas equipotenciales forman un grupo y las líneas de flujo, el conjunto, forman un relativo. Pero esto es válido. Ahora, las personas que quieran, esto no es que todo se aplica, ¿para qué caso? Para modelos hidráulicos en terrenos homogéneos, por ejemplo, las represas. En las represas de tierra, generalmente se utilizan suelos homogéneos. En la arcilla homogénea, no está estratificada. Entonces ahí se aplica este método para hacer modelos. Y también donde hay concentraciones de agua, por ejemplo, en concentraciones de piedras, en terrenos homogéneos se puede aplicar este método. Y como un tema de esta aplicación es instintiva, ¿sí? Del ingeniero Oscar Paniquino, que hizo un modelo hidráulico para la represa de Concepción, con un programita, obviamente no, antes se utilizaba Fortran, ¿no? Entonces debe estar en este programa, muy bien, que los cálculos habría que convertirlo en los sistemas que hay actualmente. Bien, entonces eso es solamente aplicable para un suelo homogéneo
Entonces, dice, bueno, entonces esta cuestión de la clase es gratuito para suelos homogéneos que no sean estratificados. Entonces se aplica esto para excavaciones en suelos que no varían de estratos o en diques. Pueden simular cuánto va a ser la filtración con esto. Se aplica en esa tesis. O sea, en esa tesis hay un modelo que ustedes, como ya tienen ustedes, creo, laboratorio de hidráulica, de repente les puede servir para simular, porque no lo desempolvan en esa tesis. Estamos hablando de un lugar que es conocido, Presa de Concepción. Bien. Ahora, si en caso no va este sistema donde el suelo es variable, entonces aplicamos el método de Parseil. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, porque es el método que más se aplica en la práctica. Paso a paso vamos a ir a toda la próxima clase. Dejaremos la clase acá. Muy bien, gracias. Ya, entonces ya tenemos el primer tema, yo les voy a dar ya que vayan, como es muy corto, entonces vamos a ir dándole las tareas así de forma continuada para que podamos cumplir con nuestro programa, ¿no? Porque creo que hasta el 15 de enero creo que el examen final, ¿no? Es muy corto. Ya, entonces bueno, hasta luego, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. El lunes. Vamos a ver.